Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a seguir analizando en este segundo punto, en esta segunda parte, lo que dice el curateca con respecto a la iglesia, a Dios, a Cristo, a María, al magisterio, a la jerarquía, al papado, etc. Son los 6 puntos que este hombre está destacando, que es la iglesia verdadera, la que tiene María, que vimos en el primer punto. Y en este segundo punto dice que no existe un Dios sin su iglesia. Lo que hay que tener en claro es lo que es la realidad y lo que es una sombra. Cuando él dice que no existe un Dios sin su iglesia, está queriendo decir que la realidad es la iglesia y Dios es la sombra de la iglesia. Usted piense un poquito y analice la situación. Usted está frente a una luz y su cuerpo produce una sombra. Esa sombra no existe sin usted. Entonces, la realidad es usted y la sombra es, digamos, la intercepción de la luz por su cuerpo. Entonces, lo que quiere decir este hombre que la iglesia es el cuerpo, digamos, o la realidad, y Dios es la sombra de ese cuerpo. Porque su sombra no existe sin usted. Si usted no existe, no existe su sombra. Si usted existe, puede existir su sombra. Lo que dice este hombre que Dios no existe si no existe la iglesia. Y es absolutamente a la inversa, por supuesto. Entonces, llegamos a la conclusión que la Iglesia Católica ni el curateca creen en la existencia de Dios. He escuchado unos videos por ahí analizando este tema de que si la Iglesia Católica realmente cree en Dios. Y he escuchado a algunos curas, algunos párrocos, algunos católicos diciendo que en realidad en el Vaticano no se cree en la existencia de Dios, porque lo afirma aquí el señor curateca, que dice que no existe, tampoco existe un Dios sin su iglesia. O sea que Dios es la sombra de la iglesia, porque si no hay iglesia no hay Dios. Es lo mismo que hicimos el ejemplo de usted y su sombra. Si usted no existe, su sombra no existe. Pero si usted existe, su sombra puede existir. Entonces este es el mismo caso. Si la iglesia existe, puede existir Dios. Si la iglesia no existe, Dios tampoco existe. Entonces él cree que la realidad es la iglesia y Dios es la sombra de la iglesia. Usted observe que esto es ateísmo, por supuesto. Están negando la existencia de Dios. Por otro lado, he escuchado también que el Papa ha dicho que Dios no existe y que el que existe en realidad es el diablo. Se lo puede ver ahora por internet, podemos llegar a toda esa información. Entonces vamos a escuchar lo que dice este cura, que dice que no existe un Dios sin su iglesia. Que no te engañen, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que tampoco existe un Dios sin su iglesia. Ahí se escuchó, no existe un Dios, tampoco existe un Dios sin su iglesia. Lo mismo que dijimos de la sombra. No existe su sombra si usted no existe. Exactamente lo mismo. Entonces, podemos ver lo que es la palabra existir, porque acá esto, por supuesto, ronda y es ateísmo. O sea, negar la existencia de Dios es ateísmo. Sabemos que el católico no cree en Dios, sino cree en una religión que lo lleva a Dios, o una religión que lo puede salvar. Pero en realidad, la fe del católico está puesta en su religión.
está puesta en el catolicismo, está puesta en sus sacramentos, pero no en Dios en sí. O sea que no hay una creencia en el Dios verdadero. Entonces, la palabra existir significa algo real, físico o mental. La palabra existencia tiene una realidad. La existencia tiene una realidad. Si este cura dice que la iglesia no existe, Dios tampoco existe. Usted observe la locura. Dios existe porque existe la iglesia. Es lo que afirma este señor. Él niega la existencia de Dios en algún momento de la eternidad. O sea que sí, él dice que gracias a la existencia de la iglesia existe Dios. Él está negando que Dios empezó a existir, se puede decir de alguna manera, en el momento que la iglesia existe. Eso es, o sea que lo que cree el catolicismo es que ellos han creado a Dios. Lo ha dicho el Papa entre líneas, que la religión es la que crea a Dios. El Papa mismo lo he escuchado decir que Dios no existe, que es algo de los pueblos, digamos. Es algo que el pueblo necesita para aferrarse a algo, alguna esperanza. Entonces, se ha inventado a Dios. O sea, no lo dicen abiertamente porque sería un escándalo, por supuesto, pero hay que saber leer entre líneas lo que propone el catolicismo romano, lo que propone la religión, lo que propone el paganismo. O sea que Dios es la sombra y la iglesia es la realidad. Si nosotros quitamos la realidad, no hay sombra. Si usted no existe su sombra, pero si usted existe, hay la posibilidad de que exista su sombra. Entonces él, al decir que no existe un Dios sin su iglesia, está queriendo decir que Dios es la sombra de la iglesia. Tenemos que decir por otra parte que Dios es eterno, como dice en su palabra en Génesis 21:33. Y si es eterno, no tiene principio ni tiene fin, es lo que se está negando acá. 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó el nombre de Jehová Dios eterno. Aún Abraham, que era el padre de la fe, decía que Dios era eterno, por supuesto. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni Dios tiene final. Si este señor cura dice que gracias a la iglesia existe Dios, él está diciendo que la religión, su religión, el catolicismo romano, ha creado a Dios. Eso es ateísmo, o una especie de ateísmo, o ron del ateísmo. Creer que Dios existe gracias a la religión es lo que cree el catolicismo, es lo que propone el señor cura Teca. Ahí la palabra eterno es olam, que significa que alguien que ha existido siempre, que es perpetuo, algo oculto, es tiempo fuera de la mente. O sea, eterno significa un tiempo fuera de la mente. Nuestra mente no alcanza a comprender lo que significa la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin. Eso es Dios, Él es eterno. Y acá el señor cura Teca se atreve a decir que gracias a la religión, porque para ellos la iglesia es la religión católica. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ellos no creen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque si ellos creen que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ellos tendrían que obedecer a la palabra, a las escrituras. Como son paganos y no quieren obedecer a las escrituras, dicen que gracias a la iglesia Dios existe. Que es eterno la cualidad, una cualidad de tiempo que no tiene principio ni tiene fin. Deuteronomio 33:27. Deuteronomio 33:27.
33, 27. Dice la gloriosa palabra de Dios. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es tu refugio. Isaías 40, 28. Estamos viendo que Dios es eterno y que Él no tiene principio ni tiene fin, ni le debe a la iglesia su existencia, porque lo que le está diciendo a la gente que Dios le debe su existencia a la iglesia. Es lo mismo que la sombra le diría a la realidad o a un cuerpo que le debe su existencia gracias a ese cuerpo, gracias a esa realidad, la sombra puede existir. Y en este caso es eso. Dios le tiene que agradecer a la iglesia su existencia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la realidad y Dios es la sombra. 40, 28. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es Dios. Ese es nuestro amadísimo Señor. Que no le debe nada a la iglesia. A nosotros Dios no nos debe nada. Dios no nos debe su existencia. Más bien nosotros le debemos la existencia a Dios. Pero la religión que dice nosotros hemos creado a Dios. El catolicismo romano dice nosotros hemos creado a Dios. Y Dios nos debe su existencia a nosotros, la iglesia. O sea, para ello, para el católico, la religión católica ha creado a Dios. Y Dios debe agradecerle a la iglesia católica su existencia. 16, Romanos 16, 26. Dice, Romanos 16, 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las generaciones para que obedezcan a la fe. Aquí el apóstol Pablo también está hablando del Dios eterno. Vamos a escuchar una vez más lo que ha dicho este señor. Que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que tampoco existe un Dios sin su iglesia. Pero es que tampoco hay un Jesús sin su madre. Porque tampoco hay una iglesia que sea sin papa. Y tampoco existe una iglesia que no tenga la jerarquía instituida por Cristo. Al igual que no existe una iglesia sola escritura. Por lo tanto, si te falta alguno de estos 6 puntos, no estás en la iglesia correcta. Que no te engañes, mi hermano. No existe una iglesia sin María. Pero es que tampoco existe un Dios sin su iglesia. Ahí está, era lo que queríamos escuchar. Escuchamos todo completo. Lo que es la propuesta de este señor que dice que no existe un Dios sin su iglesia. Como ya lo dijimos claramente, para el catolicismo romano, la iglesia es la realidad y Dios es la sombra de esa realidad. O sea que si no existe la realidad, no existe la sombra. Si no existe la iglesia, que para ellos es la religión, para ellos es un conjunto de dogmas, un conjunto de sacramentos, un conjunto de una liturgia, un conjunto de hombres que nunca fueron llamados, como los sacerdotes católicos. En la palabra del Señor no existe el sacerdocio católico, es absolutamente falso. Ahí puede ver en mi video cómo explico que el sacerdocio católico no existe en las Escrituras. Primeramente, el catolicismo romano no existe en las Escrituras y por consiguiente todo lo demás es falso. Si no existe, no. Es como ir a comprar una casa que no existe. Si no existe la casa, por más que quiera usted explicar el color de las ventanas, cómo es el jardín, cómo es el fondo, si tiene pileta, si no tiene pileta, es algo que está de más. O sea, todo esto está de más. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano no existe en las Escrituras. No se encuentra en las Escrituras el catolicismo
romano. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Que no existe un Dios sin su iglesia. O sea, que Dios le debe a la iglesia su existencia. Ya lo dijimos, es la sombra agradeciéndole a la realidad su existencia. Entonces, dijimos que la palabra existir es la realidad y que el catolicismo afirma que esa realidad emite una sombra y esa sombra es Dios. Usted va a observar por qué cuando avancemos el otro punto que Dios es la sombra de la sombra. ¿Por qué? Porque dijimos que en el punto anterior que María no hay iglesia sin María. O sea, es la misma situación. María es la realidad y la iglesia es la sombra en este caso. En el primer caso, en el primer punto, María es la realidad y la iglesia es la sombra. Porque dice que sin María no existe la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que sin la realidad no existe la sombra. En este caso, en el primer punto, la iglesia es la sombra y María es la realidad. Ahora, en el segundo punto, la iglesia es la realidad y Dios es la sombra, haciendo lo que ellos mismos creen, profesan, entre líneas, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si la iglesia es la sombra de María y Dios es la sombra de la iglesia, significa que una sombra no puede ser sombra de otra sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe. ¿Por qué? Porque no existe una sombra de otra sombra. No existe. Usted se proyecta una luz y se refleja y usted intercepta esa luz, eso va a producir una sombra. El punto es que esa sombra no puede producir otra sombra. Entonces no existe una segunda sombra. Por eso ellos creen que Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios es la sombra de otra sombra. Si la iglesia es sombra de María y Dios es sombra de la iglesia, significa que Dios no existe para el catolicismo romano. O sea que es el ateísmo disfrazado, el catolicismo romano. Pero que se entienda que el catolicismo romano no cree en Dios, por eso serán condenados, porque no creen en Dios, porque hay que creer en el Dios verdadero. ¿Qué es lo que piensan ellos y qué es lo que transmiten? Que no existe Dios sin el catolicismo romano. O sea que el catolicismo romano hace realidad a Dios. Es lo que creen ellos, por supuesto que es toda la inversa. Lo que no existe es el catolicismo romano y el que existe es Dios. Es todo al revés, por supuesto, porque es una doctrina de demonios. Dice, ellos creen que Dios existe gracias a la iglesia, o sea, a la religión. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión, la congregación, la asamblea, que ya le dijimos, el grupo de personas. Es un grupo de personas. En Hechos 2:47 se habla de que Dios, vamos a leer Hechos 2:47, de que Dios no es la sombra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Salvador es Dios, que envió a su Hijo. Gracias al sacrificio, a la obra de Cristo, fue enviado el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo las personas pueden ser selladas para ser salvas. Dice 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra se usa añadir. La palabra que se usa añadir es protisemi. ¿Por qué? Porque el Señor los iba salvando. Dice allí en la traducción del Viviente, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, que la iglesia existe gracias a Dios, no Dios existe gracias a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Y gracias a ese sacrificio, gracias a esa obra, puede venir el Espíritu Santo a llenar a la iglesia con su presencia y a darle vida a la iglesia
con la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de la salvación de todos los creyentes, por supuesto, de la iglesia. Entonces, la iglesia es fruto de la gracia de Dios, del Hijo de Dios, que somos salvos por medio de la fe, y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso produce, ¿qué produce? Produce la iglesia. La iglesia no produce a Dios, sino que Dios produce la iglesia. O sea, Dios es la realidad. La iglesia es la consecuencia de esa realidad, de esa salvación. La palabra que se usa ahí para añadir, porque dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que estaban siendo salvos, como dice en esta traducción. O sea, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el grupo de cristianos lavados con la sangre de Cristo por medio de la fe en Jesucristo, en el Señor. Entonces a ese grupo el Señor va añadiendo a la iglesia. Cuando se usa la palabra añadida es protisemi, pro significa hacia, en contacto, o sea que Dios ubica las almas salvadas en la iglesia, o sea, las coloca dentro de la iglesia, dentro del círculo que están en Cristo. Los asocia, los pone en ese lugar, los interrelaciona. Hay una correspondencia con la implicación de reciprocidad, o sea que hay compatibilidad, o sea que las personas que van siendo añadidas a la iglesia son compatibles las unas con las otras y hay reciprocidad porque ya tienen son nueva criatura, están regenerados y son de una misma, se puede decir, de una misma especie, son ovejas, ahora son ovejas. Antes eran cabras porque no creían y cuando creyeron Dios las hizo ovejas, como dice en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora son ovejas, y al ser ovejas pueden estar en el rebaño de Dios. Entonces, eso es lo que significa añadir, protisemi. O sea, que Dios las coloca y las pone en contacto con las ovejas ya que están salvadas, las agrega al rebaño del Señor. Como decimos, el Señor no vino a fundar una iglesia, sino que Jesucristo vino a comprar a la humanidad por medio de su preciosa sangre. Tisemi, como es una palabra que se usa mucho, que es colocar, es, guardar, encargar, constituir, dar, destinar, penetrar bien, poner, servir. O sea, que quiere decir que Dios a las almas salvadas, a las almas que estaban siendo salvas por medio de Jesucristo, o sea, las almas que iban creyendo, las que van creyendo y las que seguirán creyendo en el Señor, Él las toma y las coloca dentro de la iglesia, las pone en contacto con la iglesia, las coloca en el rebaño del Señor. No se trata de una religión, no se trata de dogmas, no se trata de sacramentos, no se trata de templos, no se trata de curas, no se trata de bautismos, se trata de creer en el Señor, y el Señor a los creyentes los coloca en la iglesia, o sea, en la reunión de los santos, aquellos que han sido perdonados de todos sus pecados. Entonces la palabra poner, que significa colocar, es ubicar en un lugar. O sea que la persona que cree es trasladada del reino de la luz, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace Dios y esa es la obra de Dios. Jesucristo no vino a fundar una religión, no vino a fundar una institución de hombres con jerarquías, como dicen ellos. No, Jesucristo vino a comprar a la humanidad con su preciosa sangre. En base a eso, la iglesia aumenta, crece, y Dios los va agregando, Dios los va colocando dentro del cuerpo. No, si es incompatible, Dios no los puede colocar dentro del cuerpo. ¿Quiénes son los compatibles? ¿Quiénes son los que pueden estar y ser colocados dentro de la iglesia, o sea, dentro del cuerpo, o sea, dentro de la asamblea de Dios? Dentro de la asamblea de Dios, dentro de la reunión de Dios, los que han creído. Los que creen han pasado de muerte a vida.
Esa es la iglesia. O sea que la iglesia no le debe nada a Dios. Perdón, Dios no le debe nada a la iglesia, sino que la iglesia le debe todo a Dios. Nosotros somos fruto del amor de Dios. Somos fruto del sacrificio de Cristo. Somos frutos del sello del Espíritu Santo como un pueblo salvado. Dice algunas traducciones, pero vamos a terminar con lo que significa la palabra poner, que significa ubicar en un lugar, designar, depositar. O sea que Dios deposita, como en un banco dinero, deposita a los creyentes dentro de la iglesia, o sea, dentro del círculo, dentro de los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar en la esfera de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, es estar en el arca de Cristo. Eso es la iglesia. Y Dios mismo, cuando los salva, los coloca dentro y los pone en contacto con la iglesia, con el grupo de los ya salvados. Es como un naufragio donde vienen botes salvavidas y van rescatando gente y los van subiendo a un gran barco. Esa es la salvación. Y son compatibles los unos a los otros porque tienen algo en común, están salvados. O sea, los salvados, aunque sean de diferentes países, diferentes nacionalidades, color de piel, idiomas, etcétera, costumbres, tienen algo en común, que están salvados. Y esa es la iglesia. Por eso se nos llama y somos hermanos. La religión no puede salvar a nadie, porque la religión es como el Titanic. Querer salvarse y subir al Titanic es lo mismo que la nada. Si usted se quiere salvar por medio de la religión o por medio del catolicismo, no es lo mismo que subir al Titanic. Estará un tiempito contento, pero su final será un final de muerte y de condenación eterna. En cambio, Cristo salva y salva para siempre, pero esa salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Usted no necesita hacer nada, simplemente necesita creer en el Dios verdadero, que es Jesucristo, que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, la palabra poner significa depositar como si fuera dinero en un banco, significa hacer que suceda algo. O sea que Dios hace que los cristianos se asocien. Una vez que Dios nos salva, su Espíritu Santo nos impulsa, o digamos, nos coloca dentro de la iglesia, o sea, de los santos. Y podemos tener comunión con los santos, con los hijos de Dios, porque somos compatibles, porque tenemos algo en común, que hemos sido salvados. Como dijimos el ejemplo del naufragio, o sea, todas las personas que suben, que son rescatadas del mar, por medio de botes salvavidas, helicópteros, etcétera, y todos los colocan en un gran barco que los lleva a un puerto seguro, por más que sean de diferentes países, diferentes costumbres, nacionalidades, idiomas, etcétera, tienen algo en común, y es la felicidad, el gozo de haber sido salvados. Y eso es la iglesia. La iglesia es el grupo de los salvados. Y son compatibles. O sea, una persona que no es salvada no puede estar dentro de ese barco, porque está muerta aún en delitos y en pecados. ¿Cómo la persona puede ser salvada? Mediante la fe. Creer en el Cristo, el Dios verdadero, en Jesucristo. No por obras, como dice la palabra. Usted no necesita nada, usted solamente tiene que creer. Por eso los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor le dijo, una cosa tienen que hacer. Tienen que creer en aquel a quien el Padre ha enviado, o sea, Jesucristo. Esa es toda la obra. Esa es toda la obra. No hay más nada. Después más es gozarnos del hecho de haber sido salvados. Otra versión, la Reina Valera Gómez, 2010, dice, los que eran salvos. O sea que Dios añadía los que eran salvos. O sea, primero Dios nos salva y después nos coloca en la iglesia. Si Dios nos salva, no nos va a colocar en una religión. Si Dios nos salva, por eso un cristiano verdadero nunca puede ir al catolicismo. Nunca se puede volver al catolicismo. ¿Por qué? Porque es totalmente incompatible. Es incompatible. Por eso dijimos que hay una compatibilidad en la palabra allí, protisemi. O sea que Dios coloca a los salvos.
los salvos son incompatibles con los no salvos, digamos. O sea, no hay comunión entre el uno y el otro, porque uno está vivo y los otros están muertos. Si usted va a un cementerio, ¿qué compatibilidad hay entre la gente que está muerta y usted? Ninguna, porque no se pueden comunicar, no puede haber comunión, porque esas personas están muertas, están en otra esfera, ya sus cuerpos se hicieron polvo y usted está vivo. No se puede realizar ninguna relación, digamos, ningún contacto. Y lo mismo sucede con la salvación. Si una persona es salva, nunca puede volver al catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo no cree, como dijimos anteriormente. Ellos creen que Dios existe gracias a la iglesia. Y es al revés. La iglesia existe gracias a Dios. Porque ellos consideran que la iglesia es la realidad y Dios es la sombra. Y si Dios es la sombra, Dios existe gracias a la iglesia según el catolicismo romano. Y es totalmente al revés. Dios primero nos salva y después nos coloca en la iglesia. O sea que la iglesia es consecuencia de la salvación. Dice en otra versión que Dios agregaba o añadía, tanto en 2.47, 2.41, se usa la misma palabra protisemi, y ellos el traductor pone añadía. Añadía a los que iban siendo salvos. También la Biblia de las Américas, la Biblia Serafín también decía los que obtenían la salvación. O sea, primero Dios estaba salvando y luego los iba colocando. Los iba seleccionando y los iba colocando. Es como una selección de fútbol, si se puede hacer, para que lo podamos entender. Hay un técnico que toma a algunos jugadores y los coloca dentro de la selección de fútbol. Los coloca en un círculo, que son compatibles. O sea, son de la misma especie, se puede decir. Por eso un salvado nunca puede estar en un grupo de no salvados, porque es Dios quien coloca al salvado dentro de los salvados. Un verdadero cristiano nunca puede ser católico, nunca, porque no es incompatible, digamos, es incompatible. ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar un vivo con un muerto? No puede, es imposible. Es lo mismo que le dije, si usted va al cementerio, ¿qué va a hablar con un muerto, con una tumba? ¿Qué va a hablar? No le va a contestar, no le va a oír. Así que es algo completamente que están en dos esferas distintas. Otra traducción es que Dios añadía y los iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. O sea, a medida que se iban salvando, o sea que la salvación ocurre antes de ser puestos dentro de la iglesia. Esa es lo que dice la Biblia de nuestro pueblo, que es católica, creo también. Después la Septuaginta al español dice, y el Señor agregaba los que se salvaban. Y el Señor añadía a la iglesia a los salvados, que dice la versión moderna 1929. Lenguaje sencillo dice, cada día el Señor hacía que muchos creyentes en Él se salvaran. El Señor iba agregando, o sea, ese círculo que es en Cristo, iba agregando a los ya salvados. Dice, y el Señor agregaba cada día a los salvados en uno. La Biblia Pablo Besón. Dice Dios habla hoy, versión española, a los que iba llamando a la salvación. O sea, le iba agregando a la salvación los que iba llamando, o sea, los que iba salvando. Les añadía a los que eran salvos, dice la palabra de Dios para ti 20:22. Y dice el texto bizantino 20:05, dice los que eran salvos, eran añadidos, por supuesto. Entonces, el texto griego dice, estaba añadiendo a los siendo librados, o sea, salvo, que es la palabra soso que se usa, que es para salvación o salvado, es la palabra que se usa. Entonces, el punto es, ¿en qué se basa este hombre para decir que Dios no existe si no existe la iglesia? O sea,
No existe un Dios sin su iglesia. Y es absolutamente al revés. No existe la iglesia sin Dios. No es que Dios no existe sin su iglesia. La iglesia no existe sin Dios. Entonces esta gente no cree en Dios. No cree en Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que si María es la realidad de la iglesia es la sombra de María. Y si la sombra de la iglesia es Dios, Dios no existe porque no existe una sombra una sombra de otra sombra, no existe. ¿Cuántas sombras tiene usted? ¿Una o dos? Una sola sombra. El catolicismo romano dice que hay una segunda sombra. Cuando el catolicismo romano dice que hay una segunda sombra, está queriendo decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque una segunda sombra no existe. Espero que se entienda. La iglesia es sombra de María y Dios es sombra de la iglesia. Y no puede haber una sombra de otra sombra. Punto número 1, lo que es Mateo 18, que se basa este hombre, 16, 18, que se basa de que Dios le debe su existencia a la iglesia. Así dijimos que Pedro no se estableció la iglesia o no se fundó, porque Cristo no vino a fundar una iglesia. Él vino a comprar a la humanidad con su sangre. Él no vino a fundar una religión, no vino a fundar una fundación, valga la redundancia. Él no vino a fundar una institución de hombres o una religión que pueda salvar al mundo. No, Él vino a comprar a la humanidad por medio de su sangre, como dice en 1:29 de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es todo. Entonces es absolutamente falso la situación que plantea este hombre, diciendo que allí en Mateo 16, 18 se fundó una iglesia. Allí no se fundó nada, primeramente porque Cristo no vino a fundar una iglesia, y segundo que allí no se fundó nada. La pregunta central de ahí de Mateo 16, 13, que es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta central. No está hablando de iglesia, no está hablando de Pedro, no está hablando de ningún papa, no está hablando de ninguna llave que tiene el poder para perdonar el pecado. Si hay una llave que tiene el poder para perdonar el pecado, es la llave de la predicación de la palabra. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como dice allí Pablo en Romano. Esa es la llave. La llave la tenía Pedro para abrir en primera instancia, que ese es el punto siguiente, creo. Y esa llave es la predicación. Esa llave la tenía Pablo, esa llave la tenían los otros apóstoles, esa llave la tiene la iglesia. Así que no tiene nada que ver con... Dicen la llave de Pedro, no era la llave de Pedro, la llave del reino de los cielos, que es la predicación de la palabra. Dice, punto número 1, en base a esta pregunta, porque la pregunta medular es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ¿qué dicen los hombres? Le pregunta a los discípulos. Vamos a ir a Mateo. ¿Qué dicen los hombres? Que Jesús era un hombre. Era un profeta. Era de la tierra. Y esa era la ceguera del hombre. Es la ceguera del hombre y la ceguera del catolicismo romano. El catolicismo romano no cree en Dios ni cree en Jesucristo. Por eso no son salvos. Están profundamente engañados, por supuesto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el primer punto es, lo primordial, dijimos que la pregunta central es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es lo central, y ahí se basa del principio al fin toda la situación y toda la conversación entre Jesús, sus discípulos y Pedro. Pero podemos entresacar algunos puntos, como es, ¿qué dicen los hombres? Que Jesús es un hombre de carne y hueso, un hombre de esta tierra. Creían que podía ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿pero ustedes qué dicen? Vamos al versículo 15,
Y él le dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? O sea, se le preguntó a los discípulos. Porque a él le interesaba lo que pensaban los apóstoles y lo que veían los apóstoles de Cristo. ¿Quién era Cristo? Era fundamental porque ellos tenían que testificar que Cristo era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. Entonces, dice, el primer punto es que, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos dicen, todos piensan que tú eres un hombre, un profeta. Segundo punto, Pedro, dice el versículo 16, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene una revelación sobre Pedro, que Jesús era el celestial. Y esa es la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diciendo Pedro que Jesús, el Padre de Jesús, era el mismísimo Dios. Entonces Jesús era celestial, o es celestial. Su Padre es Dios, su Padre es divino, por lo tanto la naturaleza de Jesucristo es divina, humana, se puede decir, porque Jesús era el Dios humanado, el Verbo encarnado, el Dios humanado, el Dios que se hizo hombre. Entonces, esa es la primera situación que nosotros podemos ver, que hay una revelación en el cual hay una naturaleza divina y hay una naturaleza terrenal, o sea, la de Pedro. O sea, el tercer punto sería el versículo 17, que dice, entonces le respondió Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí hay una confrontación entre algo divino y algo celestial, como era Cristo, y algo terrenal, como lo era Pedro. Entonces no hay compatibilidad entre una cosa y otra. Por eso aquí no se fundó ninguna iglesia, ni Pedro fue declarado papa, ni Pedro es la roca de la iglesia, ni sobre Pedro se fundamenta la iglesia. ¿Por qué? Porque son dos cosas absolutamente distintas e incompatibles en el sentido de que Cristo es celestial y Pedro era terrenal. ¿Por qué Cristo era celestial? Porque el Padre de Cristo era el Dios mismo. Y el padre de Pedro era Jonás. Y ahí hay dos naturalezas. Una naturaleza divina, la de Cristo, y una naturaleza humana o terrenal, la de Pedro. ¿Por qué? Porque el padre de Pedro era Jonás. Y Jonás era terrenal, sacada del barro, descendiente de Adán. Entonces, había dos naturalezas distintas que estaban enfrentadas las unas con las otras. Entonces no hay compatibilidad entre una cosa y la otra. Vamos al versículo dijimos 17, y le dijo yo también, vamos al 18, y yo también que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es imposible que Pedro pueda ser la roca, o Pedro se pueda fundamentar la iglesia sobre Pedro, porque Pedro era barro. ¿Por qué era barro? Porque era hijo de Jonás, y Jonás era descendiente de Adán, y Adán fue sacado del barro. Entonces, como dice Mateo 7:24, Mateo 7:24, ya lo expliqué muchas veces, pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Jesús nunca confiaría su casa o su iglesia sea puesta sobre la vida de un hombre, en este caso Pedro. El catolicismo romano cree que la iglesia es fundada sobre Pedro. Pedro era barro, Pedro era arena, y una casa sentada sobre el barro y sobre la arena se va a caer.
Si nosotros, siendo hombres con una mente finita y una inteligencia infinitamente menor a la de Dios, ¿cómo Dios mismo va a edificar su casa sobre el barro o sobre la arena? Es una locura. Si él mismo está diciendo que la casa hay que fundamentarla sobre la roca, ¿cómo la va a fundamentar sobre Pedro, que Pedro era barro? Entonces es un disparate decir que Pedro fue el primer papa o que Pedro está la iglesia fundamentada sobre Pedro, etc. Entonces hay dos naturalezas. Hay una naturaleza divina humana, que es la de Cristo, que Él es la roca, Cristo es la roca, no Pedro. Pedro no es ninguna roca, Pedro es barro. Aparte, Pedro ya se murió y Cristo está vivo. Si el catolicismo cree que la iglesia se fundamenta sobre Pedro, Pedro ya está muerto. Por supuesto, la iglesia católica se afirma sobre Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia católica se afirma sobre la muerte. Y si Pedro está muerto, están en lo correcto, digamos, en el sentido de apoyarse en Pedro, porque Pedro está muerto. Y como el catolicismo está muerto, está separado de Dios, digamos, es lo que tiene que ser, porque como el catolicismo desconoce, o el católico desconoce todo esto, de que está parado sobre la muerte, pero ellos mismos no se lo van a decir, por supuesto. Entonces, podemos ver que el que es la roca es Cristo, jamás es Pedro la roca. Se le dijo Pedro porque Cristo quería hacer una diferencia, porque había muchos Simón y tenía que diferenciarlo de los otros Simón. Le dijo: tú serás llamado Cefa, como le dice allí en 1:42, creo, de Juan, para diferenciarlo de los otros Simón. Tú serás llamado Simón Piedra. 32:4 dice de Deuteronomio, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ese es Dios. Versículo 15 dice: y menospreció la roca de su salvación. Siempre hablando de Dios, dice el versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Siempre se habla en la Biblia la roca, Dios como la roca. Nunca habla de Dios, de Pedro como la roca. Versículo 31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son ellos jueces. O sea que había una roca. La roca es la figura de la fuerza, de la fortaleza. Pero dice que la roca de ellos no es como nuestra roca. O sea que la roca, si se considera Pedro una roca, es una roca de tierra, de barro. Y usted sabe lo que pasa con una roca de barro, digamos. Si a uno le da un mazazo, 2 mazazos, 3 mazazos y se hace polvo. En cambio, un peñasco, una roca, una petra, como dice allí en la palabra, no hay manera de destruirla. El versículo 37 dice: y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? O sea, sus dioses eran rocas, eran fortalezas, pero delante de Dios es polvo. Y eso es lo que es Pedro. Pedro era polvo, Pedro era barro, Pedro era arena, Pedro era un mortal, Pedro era un hombre que en estos momentos está muerto.